otros métodos. En principio vamos a empezar con el método de Taylor de orden 2, que tiene la característica de que el error local es un múltiplo del paso al cubo, y eso, digamos, hace que el procedimiento funcione mejor, dado que el método anterior, el método de Euler, tenía un error local que es un múltiplo de h al cuadrado, el paso. El paso normalmente es menor a 1, entonces eso va a ayudar a que el método tenga menores errores locales y por tanto el error total acumulado va a ser también menor. O sea, es un método de mejor rendimiento que el método de Euler o Taylor de orden 1. La idea es similar, lo único que se utiliza un polinomio de grado 2 para hacer la aproximación de la solución de la ecuación diferencial. En el caso anterior se usaba un polinomio de grado 1, en el caso de, digamos, Euler o Taylor de orden 1. Entonces vamos a ver un poco eso en principio, o alguna cosa más también relacionada con Euler, no me acuerdo ahora bien el orden, pero vamos a ir por ese lado, digamos. Quizás primero haya algo relacionado con Euler, no estoy seguro, y después venga lo del Taylor de orden 2 o empecemos directamente por el Taylor de orden 2. Ahora lo vemos. Eso está, digamos, los videos de hoy están en la siguiente clase de Miel, creo que es la clase número 9, ahora me fijo. Sí, en la clase número 9 vamos a ver entonces la teoría de Taylor de grado 2 y algún ejemplo. Y vemos después a ver si nos da algún tiempo más o terminamos acá. La parte de ecuaciones diferenciales correspondería a la evaluación número 3. No corresponde a la número 2, que la vamos a entregar entre hoy, ya digamos de acá al lunes la vamos a entregar. Y bueno, habrá un plazo para hacerla, digamos, para la semana que viene, no para la siguiente semana, los primeros días de la semana siguiente. Depende de cuándo la entreguemos. No creo que la entregue entre hoy y mañana, lo más probable es que la entregue más tirando al lunes. Pero en principio va a haber 7 días aproximadamente para hacerlo. Normalmente son 3 ejercicios. Bueno, bien, entonces vamos a ver entonces digamos, Taylor de grado 2, orden 2. Bien. Y ahí, bueno, vamos con eso. También en la clase 9 figura la práctica que correspondería, digamos, a la clase digamos, o a toda la parte relacionada con las ecuaciones diferenciales, Práctica 5 sería. Bueno, a ver, vamos a ver este Taylor, digamos, de orden 2. Bueno, habíamos estado estudiando métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales. Habíamos empezado con el método de Euler.
Bueno, habíamos estado estudiando métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales. Habíamos empezado con el método de Euler o método de Taylor de orden 1, que consistía en realizar una aproximación de la ecuación diferencial o de la solución de la ecuación diferencial por intermedio del polinomio de Taylor de grado 1. Para ello se expresaba la solución en el punto TI en términos de el polinomio de Taylor de grado 1 más el resto o el error de Taylor. La aproximación consistía en descartar el error de Taylor, que también lo denominamos en este caso error local, y luego hacer una nueva aproximación o otra aproximación, dado que la aproximación obtenida al descartar el error local contiene la solución en el punto anterior, que en general va a ser desconocida. Por tanto, vamos a reemplazar la solución en el valor de t anterior por su aproximación, que habíamos indicado con i sub i menos 1. La derivada también la aproximábamos reemplazando la solución en el punto anterior por su aproximación. Y entonces obteníamos una aproximación de la derivada primera. A esa aproximación de la derivada primera, en el punto t sub i menos 1, la podemos simbolizar con i sub i menos 1. Entonces, el algoritmo de Taylor 1 o algoritmo de Euler, con esa convención o con esa notación, quedaría o queda expresado de la siguiente forma. La solución o la aproximación de la solución en TI es igual a la aproximación de la solución en t sub i menos 1 más la aproximación de la derivada en t sub i menos 1 por h, que representa el paso y es la diferencia entre t sub i y t sub i menos 1. Para el caso del polinomio de orden Taylor de orden 1 o Euler, cometíamos un error local que es un múltiplo de h al cuadrado. Habíamos visto que si disminuíamos h, es decir, si disminuimos el error local, la aproximación mejora. Por tanto, una alternativa es trabajar, en vez de con el polinomio de Taylor de grado 1, trabajar con polinomios de Taylor de grado superior. Por ejemplo, acá, en este caso, estamos mostrando, o vamos a trabajar con el polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, el espíritu de trabajo es el mismo. Expresamos la solución de la ecuación diferencial en el punto TI en términos de la solución de la ecuación diferencial en el punto anterior por intermedio del polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, obtenemos o podemos expresar la solución en TI como la suma entre el polinomio de Taylor de grado 2 en TI menos 1 más el resto o el error de Taylor para el polinomio de grado 2 que viene dado por
la derivada en tercera en un punto intermedio por el incremento de la variable al cubo dividido 3 factorial. Al incremento de la variable lo denominamos h, entonces en este caso, en el caso del polinomio de Taylor, tendríamos un error local que es un múltiplo de h al cubo, un múltiplo de h al cubo. Por tanto, para un paso menor que 1, estaríamos cometiendo un error local inferior comparado con el método de Taylor o Euler. Taylor de grado 1 o Euler, que tiene un error local que es un múltiplo del paso al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener la aproximación por el método de Taylor de orden 2 es lo mismo que hicimos para el método de Euler o Taylor de orden 1. Lo que vamos a hacer es descartar el error local o resto de Taylor y aproximar la solución en TI-1 por su aproximación, por I sub I-1, vamos a aproximar la derivada en TI-1 de la misma manera que lo hicimos para el polinomio de Taylor de grado 1, y vamos a denominar esa aproximación de la derivada con I sub' y menos 1. Y con un procedimiento similar vamos a aproximar también la derivada segunda en TI-1, y esa aproximación la vamos a denominar I segunda sub I-1. Entonces, con estas aproximaciones vamos a obtener la aproximación de la solución en T sub I que denominamos I sub I, que va a estar dada por la expresión que estamos indicando. Bueno, la aproximación de la derivada en I sub I-1 es la misma que para el polinomio de Taylor, es decir, será la función asociada a la ecuación diferencial en T sub I-1, I sub I-1, donde I sub I-1 es la aproximación de la solución en T sub I-1. Nos falta ahora obtener una aproximación de la derivada segunda en I sub I en T sub I-1, que denominamos I segunda sub I-1. Para eso vamos a partir de la ecuación diferencial que nos expresa la derivada en función de I de t, y vamos a volver a derivar la ecuación diferencial. Si derivamos la ecuación diferencial por el lado derecho, nos aparecerá la derivada segunda, y si derivamos del lado izquierdo, tenemos una composición entre una función de dos variables, f de ti, compuesta con una función de una variable que es t, i de t. Aplicando la fórmula o la regla de la cadena para funciones de dos variables, obtenemos para la derivada del miembro derecho la siguiente expresión: la derivada de f respecto de t en t i de t por la derivada de t respecto de t, que es 1, más la derivada de f respecto de su segunda variable i en t i de t por la derivada de i de t respecto de t, es decir, i' de t. Entonces, para obtener
una aproximación de la derivada segunda en ti menos 1, que la denominaremos y segunda sub i menos 1, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacemos para el método de Euler. Es decir, la derivada segunda en ti menos 1 será la expresión que tuvimos arriba, pero reemplazando t por ti menos 1. En todo lugar, reemplazaremos t por ti menos 1. Entonces, con ese reemplazo tenemos la derivada segunda en ti menos 1. Como no conocemos la solución en ti menos 1, ni la derivada en ti menos 1, lo que vamos a reemplazar esos valores por sus aproximaciones. Entonces, la solución en ti menos 1 la vamos a reemplazar por i sub i menos 1, que es su aproximación, en cada uno de los casos, o sea, en este lugar, en este otro lugar, y la derivada primera en t sub i menos 1 la vamos a reemplazar por su aproximación, que es lo que ya calculamos. Entonces, esta nueva expresión será lo que vamos a tomar como la aproximación de la derivada en t sub i menos 1. Entonces, con esa aproximación de la derivada segunda, el método de Taylor 2 nos va a quedar de la siguiente manera. I sub i será igual a la aproximación en ti, i sub i igual a la aproximación en ti menos 1, i sub i menos 1, más la aproximación de la derivada segunda por el paso, más un medio de la aproximación de la derivada primera por el paso, más un medio de la aproximación de la derivada segunda por el paso al cuadrado. Y la aproximación de la derivada segunda la hemos calculado recién y es la derivada de f respecto de t en t sub i menos 1 i sub i menos 1 más la derivada de f respecto de i, también calculada entre i menos 1 i sub i menos 1, por la aproximación de la derivada primera en i sub i menos 1, que la tenemos calculada en el renglón anterior. Entonces, de esta manera, obtenemos el método de Taylor de orden 2, que va a tener un error local, que es un múltiplo de h cubo, dado que el error o resto dado por el polinomio de Taylor de grado 2 es un múltiplo del incremento de la variable al cubo. Veamos cómo queda el algoritmo de Taylor 2 para el caso de la ecuación diferencial que mostramos en el siguiente ejemplo. Tomamos la ecuación diferencial, un ejemplo de una ecuación diferencial, por ejemplo, la ecuación y' igual a t por i de t.
la función f de dos variables asociada al problema es t por i. Para obtener el algoritmo de Taylor de orden 2, tendremos que calcular las derivadas parciales respecto de t, respecto de i, de esta función f. En nuestro ejemplo, como nuestra función f es t por i, la derivada respecto de t es i, y la derivada respecto de i de f es t. Ahora armamos el algoritmo de Taylor 2. La aproximación de la derivada primera estará dada por nuestra f en t sub i menos 1, i sub i menos 1. La aproximación de la derivada segunda vendrá dada por la derivada parcial respecto de t en ti menos 1, i sub i menos 1, que en este caso entonces daría i sub i menos 1, más la derivada respecto de i en t sub i menos 1, i sub i menos 1, que en este caso da t sub i menos 1, por la aproximación de la derivada primera en t sub i menos 1, que está calculada en el renglón anterior. De esta manera, entonces, con estos cálculos podemos armar el algoritmo de Taylor 2 asociado a esta ecuación diferencial, o para esta ecuación diferencial, que nos da la relación entre la aproximación de la solución en un paso con la aproximación de la solución en el paso anterior, que vendrá dado, como dijimos antes, por la expresión que estamos indicando. Digamos, reemplazando las aproximaciones de la derivada primera y derivada segunda, obtendremos el algoritmo de Taylor en 2 para la ecuación diferencial I' igual a t por i. Otra alternativa para obtener el algoritmo de Taylor de orden 2, o para obtener la aproximación de la derivada segunda, que es parte de este algoritmo, si no queremos utilizar la expresión de la derivada segunda en términos de derivadas parciales, en cada caso particular podemos hacer el siguiente razonamiento y llegaremos a la misma expresión, con la ventaja que no tenemos que recordar la fórmula de la derivada segunda en términos de derivadas parciales. Entonces, otra alternativa para obtener la aproximación de la derivada segunda puede ser la siguiente. Esto hay que hacerlo en cada ejemplo en particular. Partimos de la ecuación diferencial, en nuestro ejemplo es I' igual a t por i de t, y derivamos pensando que i de t es una función de una variable independiente. Entonces la derivada segunda será igual a la derivada del producto entre t por i de t. Eso va a dar la derivada de t, que es 1, por i de t sin derivar, más t sin derivar por la derivada de i de t, que es i' de t. Y después, para obtener las aproximaciones en t menos 1, reemplazamos cada una de las expresiones por sus aproximaciones. Obtendremos entonces la aproximación de la derivada segunda, i menos 1, será igual a la aproximación de la solución en ti menos 1, que es i sub i menos 1, por t sub i menos 1, por la aproximación de la derivada primera en t sub i menos 1, que denominamos i sub i menos 1. Entonces, de esta manera tenemos la aproximación de la derivada segunda, que por supuesto es lo mismo que lo que obtuvimos a partir de la expresión en términos de derivadas parciales. Pero no hace falta, digamos, recordar la fórmula de la aproximación de la derivada segunda en términos de esas derivadas parciales. Bueno, otro ejemplo que podemos resolver es, por ejemplo, para la ecuación diferencial
que habíamos estudiado en videos anteriores, que era I' igual a 3i. Para hallar la aproximación por Taylor 2, tenemos que aplicar el mismo procedimiento. Tenemos que calcular entonces la aproximación de la derivada segunda, que en este caso será 3, por la aproximación de la solución. Eso lo hacemos en el punto ti-1, por eso ponemos como su índice. Eso es la aproximación de la derivada primera, lo que aparece aquí, no de la derivada segunda como se dice en el video. La aproximación de la derivada primera sale directamente de reemplazar en la ecuación diferencial la aproximación de la solución, y si estuviera la variable t por algún lado, reemplazar la variable t por ti-1, t sub i-1. Lo que viene ahora sí es la aproximación de la derivada segunda. I sub i-1. Para la aproximación, esto sería la aproximación de la derivada primera. Para la aproximación de la derivada segunda, podemos utilizar la fórmula en términos derivadas parciales o derivar la ecuación diferencial. Si derivamos la ecuación diferencial, nos va a quedar derivada segunda igual a 3 veces por derivada primera para este ejemplo. Entonces la aproximación de la derivada segunda va a dar 3 veces la aproximación de la derivada primera. Si reemplazamos la aproximación de la derivada primera, que es 3 veces i sub i menos 1, nos va a quedar como aproximación de la derivada segunda 9 veces i sub i menos 1. Entonces el algoritmo de Taylor, que está expresado a continuación, reemplazando las dos aproximaciones de la derivada primera y la derivada segunda, queda la siguiente expresión. La aproximación en TI es la aproximación en el valor de T anterior, más 3 veces la aproximación en el valor de T anterior. Aquí hemos reemplazado la aproximación de la derivada segunda, Primera. por su valor. Entonces quedará 3 veces la aproximación en el valor de T anterior por H, más un medio de la aproximación de la derivada segunda, que vale 9 veces la aproximación de la solución, por el paso o por h al cuadrado. Eso nos va a dar 9 medios de la aproximación en el valor de t anterior por h al cuadrado. Podemos sacar, en este caso, factor común a la aproximación anterior, y entonces nos queda el algoritmo de Taylor 2 para el caso de la ecuación diferencial que estuvimos estudiando en otros videos, con la expresión que se indica recuadrada. Es decir, si queremos obtener efectivamente las aproximaciones de la solución de nuestra ecuación diferencial, debemos partir de un valor inicial y aplicar, definir un paso h y aplicar el algoritmo que hemos indicado en el recuadro. Bueno, después veremos cómo se pueden hacer los cálculos o se pueden obtener las aproximaciones a partir de la condición inicial. La ecuación diferencial. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre sobre este algoritmo? El H era el paso que sacábamos, ¿no? Claro, el H es el
el H es el paso igual que en el otro método, que hay que definirlo o hay que digamos, o el problema lo tiene que dar, digamos, ¿no? O sea, eso lo elige el que aplica la ecuación, o también, digamos, el problema puede decir, bueno, haga o trabaje con tal paso, y bueno, entonces se usa ese paso, digamos. Una observación que se puede hacer es que, por ejemplo, este sería el algoritmo de Taylor 2 para el caso de la ecuación diferencial y prima igual a 3i. Lo que queda en los primeros dos términos es justamente el Euler o Taylor 1. Esto, si yo calculo el Euler o Taylor 1 para la misma ecuación que lo hicimos la vez pasada, básicamente lo que obteníamos es este algoritmo. O si no, I sub I menos 1 por 1 más 3H, que es lo mismo. Básicamente esto. Esto es el agregado de Taylor 2, entonces el algoritmo de Taylor 2 sería este. Lo mismo para el ejemplo que se puso anteriormente, o sea, el otro ejemplo que recién del video, digamos, ¿no? O sea, con esta otra ecuación diferencial. Con esta otra ecuación diferencial, bueno, cambian, digamos, las aproximaciones tanto de las derivadas primera o segunda. Y este sería el algoritmo de Taylor 2. Si uno se queda con los dos primeros términos, también se obtendría el algoritmo de Euler. Eventualmente se puede reemplazar esta expresión aquí, esta expresión en la parte de la derivada segunda, acá, y digamos, donde acá aparece la derivada primera, o aproximación de la derivada primera, también se reemplaza por esto. Ahora, por ahí para hacer los cálculos o para hacer un programa o una tabla de Excel, por ejemplo, con estos cálculos, quizás no conviene hacer esos reemplazos que se hicieron sobre todo cuando la ecuación diferencial no es muy simple, y simplemente ir en una columna calculando la aproximación de la derivada primera, en otra columna calculando la aproximación de la derivada segunda, y después en otra columna ir calculando el Taylor 2, digamos, usando las aproximaciones que se calcularon en las columnas anteriores. Después vamos a ver. Si la ecuación es ya demasiado simple, como por ejemplo esta, bueno, ahí se puede reemplazar si uno quiere, que es lo que se muestra acá, digamos que, bueno, se hicieron los reemplazos de este valor y bueno, queda esto, digamos. Bueno, esto es un poco un comentario. No sé si hay alguna otra o alguna pregunta más sobre esto. Y si no, vamos a ver un poco cómo trabaja este método comparado, digamos, con el método de Euler que vimos la semana pasada. Lo que vendría ahora es hacer un poco eso. No sé si está acá, a ver si lo tengo acá o si no lo hacemos directamente. A ver. No, me parece que acá no está. Bien. No. Bueno, no hay video sobre eso, así que ¿Dónde? lo vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar, digamos, el mismo problema de la vez pasada y vamos a tratar de aplicarle a ese problema el algoritmo de Taylor 2 y hacer una comparativa con el algoritmo de Euler, digamos, para los distintos valores de pasos. Bueno, vamos a ver si encuentro la semana pasada.
Bueno, a ver qué pasa. Bueno. A ver si... Acá había algo. Sí. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con este problema, y' igual a 3 y de t, y de 1, que era t0, 1 igual a 4, y esos eran los, digamos, datos del problema. O sea, este era el problema. Ese problema está relacionado, se asocia a ese problema, bueno, la función de dos variables asociada a ese problema, saca de la ecuación, es 3 por i. Y la solución exacta, en este caso se conocía, que verifica estas condiciones iniciales, y la solución exacta sería esta. Entonces armamos la semana pasada el algoritmo de Taylor, 1 o Euler, que es valor anterior, esto sería la aproximación de la derivada primera, no usamos esa notación, pero esto representa la aproximación de la derivada primera por h. Y bueno, la aproximación de la derivada primera es esto, es directamente la función f en los valores de t y menos 1, y en i va la aproximación anterior, es decir, i sub i menos 1. Entonces queda esta expresión. Por el paso. Bueno, si sacamos factor común me queda esto, digamos. Esto sería el algoritmo de Euler, o algoritmo de Taylor, digamos, 1. En el video de recién, sobre esta misma ecuación diferencial, obtuvimos el algoritmo de Taylor 2, que es simplemente agregarle, esto sería, digamos, i' o aproximación de la derivada primera en el valor en i menos 1, o en t sub i menos 1, y hay que agregarle entonces la aproximación de la derivada segunda en t sub i menos 1 por un medio por el paso al cuadrado. Este sería, digamos, todo esto, ahora, todo esto sería el algoritmo de Taylor 2, que es exactamente lo que hicimos en el video anterior. Esto vale 3 veces i sub i menos 1, y esta aproximación de la derivada segunda la tuvimos derivando la ecuación diferencial, y nos daba 9 veces i sub i menos 1. Entonces lo hicimos en el video, está hecho en el video anterior, el Taylor 2, digamos, el Taylor 2 sería lo siguiente: i sub i igual a i sub i menos 1 multiplicado por 1 más 3h, hasta acá tendríamos el Euler, y lo que habría que agregarle es 9 medios de h cuadrado. Es lo que quedó, digamos, en el video anterior. 9 medios de h cuadrado. . 。  . 。 . 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
Esto sería, digamos, el Taylor 2. Y este que está en verde o recuadrado en verde, está escrito en naranja, sería el Taylor 1. Entonces, lo que vimos la semana pasada es, en una planilla de Excel, fuimos haciendo las cuentas, digamos, del Euler con distintos pasos, paso de un centésimo, de un décimo, y también lo hicimos con un centésimo, para comparar y ver que mejorábamos la aproximación al achicar el paso, para ver numéricamente eso que habíamos visto también con un gráfico, con un dibujo. Eso esencialmente es porque bajamos el error local, que en el caso del Euler depende del paso al cuadrado. En el caso de Taylor 2 tenemos un error local que depende del paso, es un múltiplo del paso al cubo. Entonces, con un paso menor que 1, h al cubo va a ser menor que h cuadrado. Y entonces, para el mismo valor de h o mismo paso, vamos a tener un mejor rendimiento con el Taylor 2 que con el Euler. Porque los errores locales van a ser menores y entonces se van a acumular, digamos, en la acumulación de los errores, esa acumulación va a ser menor porque en cada caso el error local es menor, digamos. O también, si podría lograr que con el mismo paso, o con un paso mayor, tener un rendimiento similar al Euler con un paso menor. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el Euler tiene un error local que es un múltiplo de h cuadrado. El Euler. Entonces sería un múltiplo de h cuadrado, es el error local. Si tomamos un paso de una centésima, el error local será un múltiplo de 1 sobre 100 al cuadrado, o sea, 1 sobre 10.000. Ahora, el error de Taylor 2 es un múltiplo de h al cubo, o sea que si quiero obtener un error del mismo tipo, digamos, para el Taylor 2 podría plantear, o sea, para tener un error que sea un múltiplo de 1 sobre 10.000, me podría fijar que h necesito. Bueno, como es un múltiplo de h cubo, necesitaría un h de manera que h cubo sea 1 sobre 10.000. Para en los dos casos tener un error que sea un múltiplo de 1 sobre 10.000. O sea, un error del mismo tipo, por lo menos cuando h es pequeño. Y bueno, ¿cómo tendría que ser h? Bueno, la raíz cúbica de 1 sobre 10.000 para el Taylor 2, ¿no? No para el Euler. O sea, debería ser la raíz cúbica de 1 sobre 10.000, que es, digamos, 10 por raíz de 10. A ver si estoy poniendo así. Por raíz cúbica de 10. 10 por raíz cúbica de 10. La raíz cúbica de 10.000, ¿no? La raíz cúbica de 10, digamos, debe ser 2 y pico. Entonces, bueno, alrededor de 10 por 2 y pico serían 20 y pico, más o menos. Y bueno, el paso tendría que ser 1 sobre, digamos, sobre 20, o sobre 30, digamos. O habría que hacer la cuenta. Pero con eso lograríamos el mismo rendimiento que para un Euler de un paso
de una, digamos, centésima. O sea, con un paso, digamos, mayor, puedo lograr un error local del mismo tipo. Por tanto, un rendimiento similar. Esa es la ventaja de tomar métodos con errores locales que sean múltiplos de potencias grandes de h. Si en vez de un Taylor 2 trabajara con un Taylor 3, bueno, el error local sería el error de Taylor 3, que es un múltiplo de h a la cuarta, entonces sería mejor todavía. Bien. Bueno. Vamos entonces a trabajar un poco con esto, pero la vez pasada, al hacer Euler, hicimos una tabla para un paso y otra tabla para otro paso, un décimo, un centésimo. ¿Qué pasa? Que una tabla tenía 100 entradas y la otra tenía 10 entradas. Y teníamos para comparar, teníamos que mirar los resultados en los mismos valores de t, para poder hacer una comparativa de qué era mejor, o sea, y había dado mejor, por supuesto, con un paso inferior. Bueno, para no tener que hacer una tabla de 100 entradas, cuando, por ejemplo, tomo un paso más chico, por ejemplo, una centésima, en este caso de esta ecuación diferencial muy simple, que digamos, como estas de la fórmula, de la forma y' igual a un múltiplo de i, para este tipo de ecuaciones, que sea i' igual a un número por i, se puede tener una formulita, tanto para el método de Euler como para el método de Taylor o para cualquier otro método, en la cual no hay necesidad quizás de hacer toda la tabla. Entonces, no voy a hacer, no, porque quiero comparar y hacer tablas con menor cantidad de entradas, aún para pasos superiores, menores. Entonces voy a mostrar una forma de obtener las aproximaciones sin necesidad de hacer quizás toda la tabla. La forma puede ser la siguiente. La voy a hacer para, digamos, llamémosle a esta expresión, que fíjense en que depende de h solamente, g de h, para el caso del Taylor 1 o Euler, y también llamémosle a esta otra lo mismo, con el mismo LED, con el mismo nombre. Simplemente para, en la misma cuenta, sacar las dos cuentas. Podemos llamarle a esto también g de h. No es lo mismo, pero si aplico un método, g de h sería esto, y si aplico el otro, g de h sería esto otro. Con esa idea, ¿qué me quedaría, digamos, qué me quedaría? Me quedaría que cualquiera de los dos métodos se pueden expresar, sea Taylor 1 o Taylor 2, de la siguiente manera. Cualquiera de los dos se pueden expresar de la siguiente manera. I sub i igual al valor anterior o aproximación anterior por la g de h, que según el caso, bueno, sería la que corresponde a cada uno de los métodos. G de h no depende de la I sub i menos 1. Entonces, se puede tener una formulita, digamos, de la siguiente manera, que me podría obviar, digamos, hacer toda la tabla. Pero solo para este tipo de ecuaciones muy simples. Para otra ecuación, como por ejemplo el otro ejemplo que se vio en el video anterior, que le hicimos el algoritmo de Taylor, no va a quedar otra que armar la tabla y también después la vamos a hacer.
Pero digamos, si yo calculo la primera aproximación, me daría, reemplazando i por 1, me daría i sub 0, que es un dato del problema, por la g de h. Si calculo mi segunda aproximación, reemplazando i por 2, me daría i sub 1, también por la g de h. Y ahora podría reemplazar la i sub 1, que es el renglón anterior, aquí. Entonces, si reemplazo el renglón anterior, donde tengo i sub 1, o sea, esto lo voy a reemplazar acá, me quedaría i sub 0 por g de h por g de h. O sea, g de h al cuadrado. Reemplazando. Si sigo, digamos, si sigo, es decir, voy al siguiente paso, el 3, por ejemplo, vuelvo a la fórmula original y reemplazo i por 3, daría i2 por g de h. Y ahora reemplazo i2 acá y yo tendría i sub 0 por g de h al cuadrado por g de h. O sea que g al cubo. Entonces podría seguir haciendo este procedimiento hasta que, digamos, obtenga, por ejemplo, la aproximación número i, que la podría sacar con una fórmula de este tipo, si sigo repitiendo el proceso hasta llegar a la aproximación número i, que sería, bueno, el valor 0, o valor inicial, por la g y iría elevada a la i, en h. Entonces, digamos, esto me daría el algoritmo de Euler, o Taylor 2, según la g que ponga acá, en función del valor inicial directamente. En función del valor inicial. Donde la g sería 1 más 3h, si es Taylor 1 o Euler, o 1 más 3h más 9 medio de h cuadrado, si es, digamos, el algoritmo de Taylor 2. Entonces va a ser más simple hacer la tabla de esta manera y no vamos a hacer todas las necesidades de hacer todas las entradas si queremos comparar los algoritmos con pasos distintos. Entonces voy a ir al Excel y vamos a ir haciendo esto. Voy a escribir de nuevo el Taylor 1 o Euler de esta manera. La vez pasada lo escribí directamente a partir de una tabla formada
por esta expresión, pero también se puede armar con esta expresión. Pero repito que esta expresión solo se puede obtener en ecuaciones que sean de la forma y' igual a un múltiplo de i. En otro tipo de ecuaciones no se puede obtener una expresión así tan sencilla. Bueno, vamos a abrir el Excel. ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de decir? No, profe, todo bien. Bueno. Vamos a abrir un Excel. A ver si me sirve. Bueno, este es el de la vez pasada, entonces no voy a usar este. O no, a ver. No, no es exactamente el de la vez pasada, pero no, voy a hacer uno nuevo. Bueno, para esta forma de hacer la tabla vamos a poner acá la iteración, o sea, el i, el valor de t, i menos 1, o ti mejor, ti. Y acá podemos poner la aproximación y su i. Acá podemos poner, igual que antes, la solución exacta, TI, y acá el error o error relativo, que sería igual, bueno, vamos a poner acá el error relativo en la aproximación número i, digamos. Bueno, cuando empezamos igual 0 serían las condiciones iniciales. En nuestro problema el T0 es 1 y el I0 creo que era... A ver si está acá. Creo que era 4. 4. Y la solución exacta es igual a 4 veces por la función exponencial en 3 calculada en 3, la tenemos acá. Bueno, por el valor de t menos 1, ¿no? En 3 por el valor de t, que sería este, menos 1. Por supuesto que en el paso inicial da lo mismo que el I0. Y el error relativo, bueno, lo podemos calcular haciendo
la diferencia en valor absoluto entre la solución exacta, la solución aproximada, que en este caso es igual, dividido, por ejemplo, la solución exacta. Sería en realidad el valor absoluto de todo esto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Para que no nos dé consigno, simplemente. Si no, puede dar consigno. Bueno, ahí. Bueno, por supuesto, en el primer paso no hay ningún error. Pongamos directamente porcentual para hacer lo mismo que la vez pasada. Entonces pongamos por 100. Bueno. Me falta el paso. Vamos a agregar una columna con el paso. Que bueno, vamos a empezar por un décimo. Esto va a dar lo mismo que la vez pasada. Lo único que ahora cuando escriba las aproximaciones, paso 1, acá se va a mantener, va a seguir siendo un décimo. Este 1 lo podemos armar poniendo igual a el valor anterior de i más 1. Ahí está. Bueno, y el tiempo también lo podemos armar igual al valor anterior más el paso, que se va a mantener constante, igual a 0,1. El paso lo tenemos en B3 y el valor anterior lo tenemos en C1. Este sería el nuevo tiempo, o sea, el T1. Algo me salió mal. C2 sería. El valor anterior lo tengo en C2, no en C1. C1 tengo el título. Bueno, la aproximación la podríamos calcular a partir de la aproximación anterior, pero voy a usar directamente la formulita que teníamos. O sea, que vamos a poner igual a la aproximación inicial, que es 4, por la G, que es 1 más, para Euler la G es 1 más 3H, o sea, 1 más 3 por el paso, que es la columna B, y esto va a ir elevado, si lo expreso de esta forma, esto tiene que ir elevado a la I. La I la tengo escrita en la columna A, la I. Entonces esto sería otra manera de calcular la aproximación, que es a partir de la aproximación inicial, que en este caso es 4. Entonces ahí tengo mi primera aproximación. Bueno, la solución exacta es esta y el error porcentual será este, del 4%. Esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, de otra manera, pero lo mismo. Y bueno, tengo que repetir este proceso. La vez pasada habíamos obtenido aproximaciones hasta, digamos, no sé, hasta llegar, creo que eran a 3 o 4 segundos, no me acuerdo. Creo que lo habíamos hecho hasta llegar a
A ver si lo tengo anotado. Hasta 3 segundos. Digamos, de T0 hasta 3 segundos. Porque quise analizar eso simplemente. Vamos a poner el mismo rango de la vez pasada. A ver qué me está dando. Acá hay algo que no me gusta. 0,1. Sí, el H se tiene que mantener igual. Se está incrementando acá al valor anterior. Y bueno, acá llegamos a los 3 segundos, digamos. Y bueno, están los errores relativos. Cuando llegamos al segundo 3, habíamos obtenido, digamos, una precisión o un error del orden de 50%. O sea, bastante malo lo que habíamos obtenido con un paso de 1/10 y Euler. Habíamos visto que con un paso de 1/100 mejoraba. Lo que puedo hacer, si quiero hacer lo mismo con el otro paso, podría copiar toda la tabla, digamos, la voy a copiar. La vamos a pegar por acá. Pero ahora, digamos, voy a poner un paso más chico. De 1/100. Pero de la forma que está hecha la tabla, no vamos a hacer las 200 filas para llegar a 3 segundos, sino podemos observar que con un paso de 1/100, ya en la iteración 10, obtengo, digamos, el 1.1, porque voy con un paso más chiquito. Entonces, el I, en vez de incrementarlo de a 1, lo podemos incrementar de a 10, de a 10, entonces ya estoy en el paso 10. Esto lo mantengo igual, pero digamos, como lo incrementé de a 10 el I, acá, en vez de sumarle, digamos, lo que sería al valor anterior, el J2, en vez de sumarle el paso, vamos a sumarle 10 veces por el paso porque estamos trabajando en la aproximación número 10. Entonces el paso se incrementó 10 veces. Esto me daría el valor de t. Que sería 1.1, igual que lo anterior. Es decir, con un paso de 0,01 lo tengo que hacer 10 veces para llegar al mismo 1.1. Entonces, de esta manera tengo los mismos valores de t en la tabla, es decir, no computo los valores que están entre 1 y 1.1. Y como la fórmula que obtuve no depende de la iteración anterior, sino simplemente depende de la iteración inicial, no tengo necesidad de calcular las iteraciones que están, digamos, en los valores de t que van entre 1 y 1.1. Pero eso lo puedo hacer
solamente porque pude encontrar una fórmula que no depende de la iteración anterior, sino termina dependiendo de la inicial. Eso solo lo puedo hacer para este tipo de ecuaciones sencillas. En otro tipo de ecuaciones, vuelvo a repetir, habría que armar la tabla con todas las entradas. O sea, entre este valor inicial y habría 10 entradas. Bueno, entonces, directamente, como la aproximación es la función 4 veces por la función g elevada a la i para la iteración i, para la iteración 10 será 4 veces dg elevado a h3, que es 10. Y así sucesivamente voy obteniendo todas las aproximaciones, digamos, los mismos valores de t que la tabla anterior. Esto es más fácil para comparar porque no tengo que comparar una tabla de 10 entradas y buscar en la otra tabla de muchas más entradas, digamos, los valores correspondientes a los mismos t. Entonces acá ya tengo los errores, digamos, del método de Euler para un paso de una centésima versus, digamos, el paso de una décima. Aproximadamente se dividen por 10. Más o menos, ¿no? No exactamente. En realidad no es tan así. A ver si está bien esto. Me falta uno acá. Vamos a chequear que esto esté bien. A ver, este sí. Me quedó S-1. Acá hay algo que... Ah, está bien. Esto quiero chequear. A la H4. 1 más 3 por I por el paso elevado al H4, que sería este valor. No, acá tengo un error. Tengo que hacer el anterior más H, o sea que para llegar al tiempo tengo que copiar esto que no lo hice. Ahí está. A ver acá. Y tengo que también copiar esto. Entonces llego a los mismos valores de t. Este no va. Ese no va. Bueno, entonces así voy. En el paso 100 estoy en 2 segundos. En el paso 200 estoy en el 3 segundos, pero digamos, puedo comparar más fácil los errores si lo hago así. Entonces, aproximadamente, digamos, los errores me van dando divididos por 10 aproximadamente. O sea, 304, 708, 10, 13, 13, 17. Bueno, aproximadamente van siguiendo ese patrón.
los errores porcentuales. Esto ya lo habíamos calculado la vez pasada, pero para esto había armado una tabla mucho más larga. Bueno, ahora hagamos el Taylor 2, con el mismo paso de una décima. Entonces, si hago el Taylor 2 con el paso de una décima, podría copiarme esto mismo y modificar alguna cosa, es decir, la función g, para lograr que en vez de Taylor 1 sea Taylor 2. Entonces lo que voy a hacer es modificar la función g. Voy a hacer con un paso de una décima el Taylor 2. Entonces esta otra tabla sería para el Taylor 2. Entonces voy a modificar la función g, que está acá. La función g es 1 más 3 por h, en el caso del Taylor 1, y era, o es, 1 más 3h más 9 medios, o sea, 4,5, por h al cuadrado, según lo que vimos recién para el Taylor 2. Bueno, h lo tengo, en este caso, aquí, este es h. Bueno, entonces modifiqué la función g, simplemente agregándole un factor, y ya tendría el Taylor 2. Esta sería mi aproximación de Taylor 2 con un paso de una décima. Y bueno, puedo hacer todo este procedimiento hasta llegar también a los 3 segundos, pero ahora con el Taylor 2. Bueno, me pasé. Tengo que hacerlo 20 veces. Acá hay algo que no me está funcionando bien. Bueno, ahora lo vamos a ver acá. Está bien. El paso se mantiene igual. Estoy acumulando. Igual al valor anterior. Bueno, entonces vamos a seguir hasta llegar a 3 segundos. Bueno. Bueno, acá estoy. Acá hay algo que tampoco me... Bueno, sí, puede ser. Sí, está bien. Bueno, entonces, esto sería lo mismo con un paso de una décima, pero en un caso está hecho con Euler y en el otro caso con Taylor 2. En los mismos valores de t. Los t son los mismos. Si comparo, observo que para el caso de la aproximación en 1.1, en un caso tengo un error del 3%, 3-4% aproximadamente, y en el otro caso la décima parte, en el caso del Taylor 2. Si llego hasta los 3 segundos, para el caso del, digamos, del error porcentual estoy en el 50% para Euler con un décimo, y estoy en el orden del 6% o 7%
para Taylor 2 con un décimo. Acá se ve la mejora, es decir, hice una reducción del error total porcentual en 10 veces, o sea, del orden de aproximadamente, digamos, 7% versus 50%, un poco menos de 10 veces, pero bueno, digamos, 10 veces sería 5%. Pero bueno, mejoró muchísimo, digamos. O sea que con un paso de una décima, el Taylor 2 es muchísimo mejor que el otro, digamos. Podría comparar el Taylor 2 con un paso de una décima versus el Euler con el paso de una centésima, que es lo que tengo por aquí. Si me fijo, digamos, por ejemplo, cuando salgo en 1.1, estoy en un error del tipo 0,4% con el paso de una centésima. Si miro, en el caso del Taylor 2, con el paso de una décima, logré algo similar, pero con un paso mucho más grande, digamos. Cuando llego a 1.1 segundo, con este paso más grande, logro un error que es prácticamente un poquitito, hasta un poquitito mejor en este caso, pero más o menos del mismo orden, que el que logro con el Euler, pero con un paso muy inferior. Es decir, en general, con un paso muy inferior voy a tener que hacer muchas más cuentas, porque estas fórmulas, digamos, abreviadas no las voy a poder usar porque no valen, para otras ecuaciones diferenciales, para llegar a la misma aproximación con un error similar, voy a tener que hacer 10 cuentas o 10 aproximaciones, porque el paso es la décima parte, para llegar al mismo valor de t. Y se va manteniendo más o menos ese patrón. Por ejemplo, si miro en t igual a 2, el error es del 4% para un paso de una centésima, y si miro el Taylor 2 para un paso de una décima, cuando llego a 2, el error es del 3,5%, o sea, 4%, 3,5%. Similar, muy parecido. O sea que hasta un poquito mejor, muy poquito, Taylor 2. Es decir, acá se ve la ventaja de tomar un algoritmo con un error local que sea un múltiplo de una potencia superior de h, como por ejemplo el Taylor 2, que es un múltiplo de h cubo, versus el Taylor 1, o Euler, que es un múltiplo de h cuadrado. Y al final, en los 3 segundos, estoy con un error de alrededor del 7%, digamos, para el paso de una décima, y Taylor 2, frente a un error de un mismo tipo, un poco peor todavía, del 8%, pero más o menos parecido, pero con un paso de una centésima, y Taylor 1 o Euler. Entonces ahí estamos observando que si el error local es menor, con un paso mayor puedo lograr rendimientos similares. En esta ecuación suavemente mejores, pero puede depender un poco de la ecuación, pero siempre manteniéndose un orden de este tipo. Va a mejorar Taylor 2 o va a ser similar Taylor 2 con un paso inferior a Euler. Pero Euler requiere mayor cantidad de cuentas porque en realidad para llegar a 200 uno tiene que hacer
200 aproximaciones, en un caso cualquier general, y entonces, para llegar a los 3 segundos, digamos, 200 aproximaciones, y entonces va a haber una mayor cantidad de acumulación de errores, en general. Bien, podríamos comparar ahora qué me da el Taylor 2 frente al mismo Taylor 2 con un paso inferior. Obviamente tendría que mejorar, es decir, ¿qué me daría el Taylor 2, por ejemplo, con un paso de 1/100? Entonces voy a hacer eso. Voy a copiar esto y voy a, digamos, hacer lo mismo que hice en esta tabla, pero ahora con el Taylor 2. El I lo vamos a ir incrementando de a 10 en vez de a 1. El paso lo vamos a tomar en 1/100. Y bueno, como incrementamos de a 10, vamos a incrementar 10 veces el paso, porque acá estamos en la aproximación número 10, para obtener los valores de t. Acá es 26, creo que es. A ver, ¿por qué no funciona? Sería 10 veces y 26. Bueno, ahí estamos en 1.1. El resto igual. Acá tengo la G de Taylor. Y bueno, el resto igual. Y acá el error. Entonces vamos a llegar a t igual a 3 segundos. Ahí está. Con el Taylor de 1/100, o sea, con un error local que es un múltiplo de 1/100 al cubo, o sea, de 1/1000. Lo que se observa es un aumento del rendimiento respecto, por supuesto, del Taylor de 1/10. Cuando salgo en 1/10, perdón, de 1/10 lo tengo al lado, este es el Euler. Pero igual es similar la comparativa. Pero digamos, acá estamos. Vamos a bajar un poco el zoom para que se vean las dos cosas. A ver si le puedo dar un zoom intermedio. Profe, abajo a la derecha si no tiene la barrita también. Ahí puede Bueno. poner lo que quiere. Acá, pero no, sino acá, está bien. Le pongo acá un 150. A ver. Ahí está. Bueno. Ya ahí, ahora la veo la barrita, sí. Bueno, pero ya está. Bueno, bien. Entonces, esto sería Taylor 2 con 1/10 de este lado y 1/100 de este otro lado. En la primera aproximación, o sea, que en realidad para llegar al 1.1 acá, en un caso general vamos a tener que hacer 10 aproximaciones. Acá lo puedo, porque por la fórmula que dije, se puede hacer sin necesidad de hacer todas las anteriores. Pero digamos, estamos en un error relativo del 0,35% versus un error relativo del 0,04%. O sea que hemos dividido
por 100, digamos, a este error relativo para llegar a este, digamos. Acá está la ventaja de achicar el paso. Siempre que achiquemos el paso, los métodos van a mejorar, sea cual sea el método, digamos. Siempre y cuando no acumule demasiados errores de los cálculos, digamos que eso puede ser como consecuencia de tomar un paso excesivamente chiquito, porque en ese caso debería ser una tabla grande, muy grande. Pero si el paso no es excesivamente chiquito, como por ejemplo una centésima, las cosas, podría ser una milésima también, dentro de la precisión de la máquina funcionaría. Las cosas mejoran notablemente, ¿no? O sea, en 3 segundos paso de un error del 7% a un error del 0.9%. O sea, aproximadamente lo dividí, digamos, por 100 otra vez, este versus este, ¿no? El error relativo. Acá se ve, digamos, la ventaja. O sea, tengo un error relativo muy bajo si me interesara aproximar mi solución en 3 segundos o llegar hasta 3 segundos, tengo un error relativo muy bajo para una centésima con Taylor 2. Con Taylor 1, con una centésima, tengo un error, por supuesto, parecido a este. O sea que Taylor 1 es mucho peor también, ¿no? Porque, digamos, tengo un error del 8% versus un error del 100 veces menor, digamos, relativo, ¿no? Relativo 100 veces menor. O sea que con el mismo paso, siempre un método que tenga un paso que sea un múltiplo de una potencia superior a la de Euler va a ser mejor. Y por supuesto, el mismo método, sea cual sea el método, va a ser mejor con un paso inferior que con un paso superior. Es un poco lo que pasa con estos métodos o con cualquier método que se utilice para aproximación de ecuaciones diferenciales. ¿Hay alguna pregunta sobre lo dicho hasta aquí? Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Puede posicionarse en la columna E? Sí. La columna E, ¿qué sería la Sí. columna E? A ver qué es. En Columna cualquiera, E. para ver la fórmula sería. O sea, ¿cuál es la fórmula de la columna E? Sí. Sí, la columna E lo que calcula es la solución exacta en el valor de t que está indicado en la columna, digamos, C. Sí. La solución exacta es acá. La solución exacta es 4 veces la función exponencial en 3 por el valor de t que está en la columna C, digamos, menos 1. Esta es la fórmula de la solución exacta, digamos. Ah, buenísimo. ¿Está Gracias, bien? profe. Sí, sí, bueno. Bueno, esto es un poco, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Bueno, acá me lo comió. A ver. Paso acá, referencia 3, 4, por exponente 3G, esto G no va acá, se me puso un G que no va. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Esta es para el... Bueno, la columna E es igual en Euler o Taylor
1 o 2, porque es la solución exacta que es la misma, ¿no? Bueno. Bueno, uno eventualmente podría hacer un gráfico, ¿no? Habría que ver un poco cómo se hace en el Excel. Bueno, si tomo, digamos, estos valores, digamos, estas dos columnas, que sería la solución exacta y la aproximada, podría haber un gráfico comparativo, ¿no? Insertar gráfico, puede ser algo de esto. A ver por qué me está dando una línea derecha. Serie 1, serie 2. Bueno, no me está dibujando bien. Una es de la función exponencial. Profe, Que es acá, por los números que tiene. Onda, está tomando de 0 a 200 como el paso, por así decirlo, en la tablita. a Entonces, ver, como los otros números son muy chiquitos, se queda. pero a ver, vamos a eliminar esto. Lo que pasa es que yo lo que quiero dibujar es... está bien, dibujé el error. No, dibujé mal. Esto quiero. O sea, comparar la solución exacta con la aproximada. Simplemente gráficamente, ¿no? Para que se vea en un gráfico la diferencia. Estos son yo dibujé en la misma dibujo la solución exacta versus el error. Lo que quiero hacer es graficar la solución aproximada y la solución exacta para ver cómo se ven en el gráfico. Entonces, ahora sí, insertar gráfico. Bueno, acá se ve, digamos, lo que pasa con el método de Taylor 1, con paso de una décima. El azul supongo que es la serie 1, que debe ser la solución aproximada. El naranja es la serie 2, que debe ser la solución exacta, si da mayor. Y acá se ve que a medida que voy avanzando, cómo me estoy alejando de la solución, digamos, exacta, ¿no? Si hago un dibujo, digamos, de lo mismo, pero con el paso una centésima, bueno, ahí se deberían ver gráficamente las mejoras, ¿no? Del paso una centésima con el método de Euler. Esto sería Euler con una décima, ¿no? Si hago lo mismo, pero no sé, esto y esto. Si hago lo mismo, pero con el otro paso de centésima para Euler, bueno, seguramente vamos a notar las curvas por ahí ya no se van a diferenciar, se van a confundir mucho. A ver, insertar. Ahí estamos. Esto sería Euler con una centésima. O sea que prácticamente, digamos, los errores disminuyeron muchísimo, ¿no? Como se veía en la tabla, bueno, acá se ve lo mismo, pero gráficamente.
Si dibujara el Taylor 2, pero con una décima, vería un dibujo muy parecido a este. No lo voy a hacer porque va a dar casi muy parecido. Y si dibujara el Taylor 2 con una centésima, no voy a ver ninguna diferencia en el dibujo, ¿no? O sea, podemos hacerlo, pero los dos gráficos van a ser prácticamente los mismos. Acá está, se ven, dibuja el segundo nada más porque se superpone, digamos, al otro, ¿no? Esto sería el Taylor 2 con una centésima. O sea, prácticamente obtengo dentro de la resolución del dibujo del Excel, no tengo errores dentro de la resolución del dibujo, ¿no? Los errores son muy bajos, porque cuando llego a 3 segundos estoy en 0.09%. En el peor de los casos, siempre los errores van a tender a aumentar, ¿no? Si sigo aumentando este procedimiento, bueno, también van a seguir aumentando, pero bueno, en una proporción mucho más baja cuando el paso es más chico. Bueno, estos ejemplos, digamos, van, ilustrando un poco lo que está pasando o lo que pasa en los métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales. A veces puede haber algún problema. Hagamos a ver un ejemplo más o lo dejo a ver. Bueno, la vez que viene vamos a hacer un ejemplo más y vamos a ver algún método más también. El problema que puede haber a veces es que podría ser, acá en esta ecuación diferencial, tiene solución que sirve, o sea, puedo encontrar una solución que es esta para todo valor de t. Esta solución exacta sirve para todo valor de t. Hay ecuaciones diferenciales cuya solución, hay solución exacta, pero no es para todo valor de t. Entonces, si la ecuación no tiene solución para todo valor de t, puede haber problemas con el método numérico si me paso de los valores de t donde no tengo solución, o si toco algún valor de t donde no tengo solución. Entonces puede haber problemas en ese caso, porque estaría tratando de aproximar algo que no tengo. Es decir, no siempre las ecuaciones diferenciales tienen solución para todo t. Entonces hay que tener un poco de cuidado por eso, porque si yo no conozco la solución exacta, puede pasar que me meta a aproximar en valores de t donde la ecuación no tiene solución. Y entonces el método va a dar cualquier cosa, lo que obtenga no va a tener nada que ver porque no hay solución, no va a ser una aproximación de nada, digamos. Entonces, en general los métodos se comportan muy mal cuando toco esos valores de t, donde la ecuación no tiene solución exacta. Pero si no conozco la solución exacta, eso no lo sé. Entonces, digamos, observando los números, uno puede llegar a inferir que mi ecuación diferencial puede tener problemas de ese tipo. Vamos a ver algún ejemplo de eso la vez que viene, digamos. Hay algunos ejemplos de esos, o algunos de los ejercicios de la guía, ahí son ejemplos donde la ecuación no tiene solución para todo t. Entonces, a veces si uno aplica el método de Taylor o el método de Euler, el que sea en realidad, si me meto en un rango de valores de t donde la ecuación no tiene solución, lo que estoy calculando es cualquier cosa. El método empieza a comportarse mal, digamos. Bueno, eso se puede de alguna manera inferir si no conozco la solución de la observación de los números que va dando. Bueno,
Con respecto ahora, lo de hoy, no voy a decir más nada porque ya queda poco tiempo, ya estamos en 16, hagamos un recreo hasta, no sé, 10:30, poquito después de 10:30, y siguen con la práctica, digamos, dentro de un rato. Si tienen alguna pregunta sobre lo que dije hoy, o ahora, o antes, me la pueden hacer, y si no, hacemos un recreo hasta que venga la parte de la práctica. Piensen más o menos unos 20, 25 minutos, media hora a lo sumo. Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué les hiciste hacer? ¿Le dejaste algo